7 formas estoicas de destruir a tu enemigo sin pelear. Filosofía ancestral para superar a tu adversario sin odio, sin violencia y sin perder tu alma. Hay formas de victoria que se celebran con gritos. Y otras que se celebran con silencio. En una época donde se valora más la humillación del otro que la transformación de uno mismo. Donde las redes te entrenan para reaccionar y no para reflexionar. La filosofía estoica se alza como un camino milenario. No para escapar del conflicto, sino para superarlo desde dentro. El enemigo puede tomar muchas formas. Una persona que te hirió. Una injusticia que no entiendes. Una traición que no esperabas. O incluso, tú mismo. Y este video no es para enseñarte cómo destruir al otro en apariencia, sino para vencer donde más importa. En el alma. Número 1. El silencio como espada. Frase estoica. Cuanto más fuerte es el alma, menos necesita gritar. Séneca. Tu enemigo te provoca. Lanza palabras como flechas. Espera verte sangrar en tu reacción. Te tienta con el ruido de la rabia. Con la urgencia de demostrar tu verdad. Con el deseo ardiente de tener la última palabra. Pero cuando tú eliges el silencio. Cuando respiras profundo. Y no devuelves el golpe verbal. Cuando cierras la puerta al drama. Cuando decides no responder. Algo sagrado ocurre. No es que cedas terreno. Es que lo reclamas con inteligencia. En ese instante, el silencio se transforma. No es ausencia. Es presencia. Una presencia tan fuerte que desarma al agresor. Porque quien busca una pelea y no la encuentra, se enfrenta a sí mismo. Ese silencio, ese vacío, se convierte en espejo. Y no todos pueden mirar lo que reflejan. Catón el Joven. En el corazón del Imperio Romano. Entre intrigas, traiciones y discursos inflamados. Se alzaba un hombre de principios inquebrantables, Catón el Joven. Un senador recto, firme, incorruptible. Sus enemigos no podían doblegarlo con sobornos. Así que intentaron destruirlo con palabras. Lo calumniaron en público. Intentaron ensuciar su nombre. Provocar su ira. Pero Catón, fiel a su filosofía estoica, no se rebajó al ruido. No gritó. No replicó. No cayó en el juego. Respondió con su ejemplo. Con su integridad. Con su vida coherente. Y eso fue más poderoso que cualquier discurso. Porque mientras otros se perdían en gritos, él se elevaba en silencio. Hoy, siglos después, no recordamos los insultos de sus enemigos, pero sí la dignidad de su silencio. ¿Y tú? ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Cuando alguien te ataca verbalmente. Cuando sientes que la sangre hierve. Cuando todo dentro de ti clama por responder. Haz una pausa. Respira. Ese segundo de silencio es tu espada invisible. No para herir, sino para protegerte. Practica el silencio estratégico. Antes de responder, pregúntate: ¿esto nace de mi ego o de mi sabiduría? Deja que tu conducta se exprese más alto que tu voz. Recuerda, quien grita, muchas veces, lo hace desde su debilidad. Y sobre todo, no te dejes arrastrar por la tempestad de otro. Tu paz es tu escudo. Silencio no es sumisión. Silencio no es resignación. Es elegancia. Es poder. Es dominio de uno mismo. En un mundo donde todos buscan hablar más fuerte, el verdadero sabio sabe cuándo callar. Porque a veces, el alma más ruidosa es la que habla sin decir una sola palabra. Número 2. La superioridad moral. No respondas a la falta con otra falta. Epicteto. Desde pequeños nos enseñan una ley primitiva. Si te pegan, pega más fuerte. Si te traicionan, haz que lo pague.
Si te gritan, grita más alto. Vivimos en un mundo que glorifica la revancha. La respuesta inmediata. La justicia mal entendida como represalia. Pero el estoico ve otra verdad. Una verdad más elevada. Más difícil. Y más transformadora. No se trata de tener el poder de devolver el golpe. Se trata de tener el dominio para no hacerlo. No es debilidad. Es fuerza en su forma más pura. El que responde con odio se iguala al agresor. Pero el que responde con virtud se eleva por encima de él. No pelees en el barro. No porque no puedas, sino porque tu alma no merece ensuciarse. Marco Aurelio y Avidio Casio. Año 175 después de Cristo. Marco Aurelio, emperador de Roma, sabio, filósofo y guerrero. Es traicionado por uno de sus propios generales, Avidio Casio. Casio, seducido por la ambición, se autoproclama emperador mientras Marco está enfermo. Un intento de usurpación. Muchos exigieron justicia inmediata. Sangre. Venganza. Un castigo ejemplar. Pero Marco Aurelio, fiel a su alma estoica, no buscó venganza, ni quiso castigar brutalmente al traidor. De hecho, cuando Casio fue asesinado por sus propios soldados antes del juicio, Marco se entristeció, porque prefería perdonarlo en persona, y demostrar que su poder no dependía del miedo, sino de la sabiduría. Eso es superioridad moral. No destruir cuando puedes, sino elevarte por encima de la ofensa. Marco Aurelio no necesitó vengarse, porque él ya estaba por encima del traidor. En tu vida diaria, no necesitas ser emperador para practicar la grandeza. La traición, la burla, el desprecio llegarán, a veces de extraños, a veces de personas cercanas. Cuando eso pase, recuerda, no respondas al insulto con otro insulto. No devuelvas la traición con venganza. No busques humillar a quien te humilló. ¿Quieres vencer realmente? Entonces, vive con tanta integridad que el injusto se avergüence de su propia sombra. Practica la compasión sin perder firmeza. Mantente digno sin volverte frío. Corrige con ejemplo, no con odio. Tu vida, cuando está alineada con el bien, es la mejor respuesta. Muchos creen que la venganza sana, pero solo prolonga la herida. La verdadera victoria no es ganar la pelea, sino no necesitar pelear. La verdadera venganza es no rebajarte. Cuando no respondes con la misma moneda, rompes la cadena del odio. Te conviertes en un eslabón de transformación, en un alma libre. Recuerda, la superioridad moral no es arrogancia, es claridad espiritual. Y en un mundo que responde con fuego, tú serás quien camine con luz. Número 3. El desapego emocional. La verdadera libertad es no necesitar que el mundo sea justo contigo. Marco Aurelio. No hay prisión más invisible que aquella construida con tus propias emociones. Y no hay enemigo más peligroso que aquel que logra meterse en tu mente. Porque el verdadero golpe no es el que se da con la mano, sino el que se queda dando vueltas en tu cabeza. Cuando alguien te hiere y tú no puedes dejar de pensar en ello, esa persona ya no necesita volver a atacarte, porque te convirtió en su prisionero emocional. Y es ahí donde el enemigo gana. Cuando logra que te obsesiones, que le dediques tu tiempo, tu energía, tus pensamientos, tu paz. Pero si logras que no te afecte, si logras soltarlo, liberarlo, dejarlo ir, entonces lo destruyes. ¿Por qué? Porque pierde lo único que realmente quería: tu atención. El estoico no es de piedra. Siente, claro que sí, pero no permite que lo que siente se convierta en un ancla. El estoico siente, pero no se apega. Y ese es su poder. Séneca y el emperador Nerón. Lucio Anneo Séneca fue uno de los más grandes filósofos del estoicismo.
Maestro de emperadores. Consejero de Nerón. Pero cuando Nerón, en su paranoia creciente, lo acusó falsamente de conspiración, le ordenó quitarse la vida. Muchos, en esa situación, habrían suplicado. Habrían gritado, maldecido, implorado justicia. Pero Séneca no lo hizo. No atacó. No imploró. Aceptó su destino con calma, como lo haría un sabio que ya entendió que el cuerpo muere, pero el alma se honra con cada decisión. Hoy, el nombre de Séneca sigue vivo, como símbolo de sabiduría, de entereza, de grandeza. Y el de Nerón ardió en su propia locura. En tu vida, tal vez no haya emperadores, pero sí personas que intentan robarte la calma. Con palabras, con gestos, con traiciones pequeñas o grandes. Cuando eso pase, pregúntate, ¿por qué sigo pensando en esto? ¿A quién le estoy regalando mi paz? ¿Esto define mi vida o solo hiere mi ego? Identifica los pensamientos que giran en torno al conflicto. Nómbralos. Y luego, déjalos ir. ¿Cómo? Con una práctica poderosa, el desapego emocional. No se trata de ignorar lo que pasa. Se trata de no permitir que eso te domine. Medita. Escribe. Respira. Recuerda que tu alma no es un campo de batalla. Tu paz no es negociable. No se compra. No se mendiga. No se defiende con rabia. Se protege, como un imperio. Y si alguien intenta tomarla, no necesitas pelear. Solo necesitas no cederla. Porque la verdadera libertad no es que todo sea justo contigo. Es que tú seas justo contigo mismo. Aunque el mundo no lo sea. Número 4. La autosuperación silenciosa. Sé tan bueno que no puedan ignorarte. Pero hazlo en silencio. Séneca. El mundo grita. Presume. Exige reconocimiento. Nos han enseñado que si no mostramos nuestros logros, es como si no existieran. Pero los estoicos caminan otra ruta. Una más profunda. Más sólida. Más silenciosa. El verdadero crecimiento no necesita testigos. Porque no está hecho para impresionar, sino para transformar. ¿Quieres vencer de verdad? ¿Quieres que tus enemigos se muerdan la lengua? Entonces no respondas con palabras. Responde con tu evolución. Porque cuando mejoras en silencio, cuando te haces más fuerte, más sabio, más firme, sin alardes ni explicaciones, tu sola presencia empieza a hablar por ti. Y esa es la mayor humillación para quien te quería débil. Ver que creciste, sin decir nada. Epicteto, el esclavo que formó emperadores. Epicteto nació esclavo. Vivió en carne propia la humillación, la injusticia, el dolor. Su amo incluso le rompió la pierna. Pudo llenarse de odio. Pudo vivir como víctima. Pero eligió otro camino. El de la autosuperación silenciosa. Estudió filosofía. Reflexionó. Creó principios de vida tan sólidos que incluso emperadores como Marco Aurelio beberían de su sabiduría años después. ¿Quién venció realmente? ¿El amo violento o el esclavo que se convirtió en sabio? Ahora te pregunto a ti. ¿Estás esperando que otros vean lo que haces? ¿Buscas la aprobación externa? ¿Te frustra que no te reconozcan? Detente. Respira. Recuerda, tu trabajo no necesita testigos para ser valioso. Haz de tu disciplina una forma de meditación. De tu silencio, una señal de madurez. De tu constancia, tu escudo. Hazlo por ti. No por likes. No por aplausos. No por venganza. Hazlo porque tu alma merece ser mejor. Entrena como si alguien estuviera observando. Aunque no haya nadie. Mejora tu cuerpo, aunque nadie lo vea. Pulsa tu mente, aunque nadie lo escuche. Eleva tu espíritu, aunque nadie lo celebre. Y cuando llegue el momento,
No necesitarás hablar. Tu sola presencia hará temblar a quienes dudaron de ti. El árbol más alto no hace ruido cuando crece, pero llega al cielo sin pedir permiso. Haz lo mismo. Crece sin hacer ruido. Y un día, cuando menos lo esperen, serás imposible de ignorar. Porque tu éxito silencioso grita más fuerte que cualquier venganza. Número 5. La compasión racional. Cuando veas a alguien actuar mal, recuerda que tú también tienes sombras. Epicteto. Nos han enseñado a odiar al enemigo, a responder al daño con desprecio, a desear justicia, pero disfrazando la venganza. Sin embargo, el estoico mira más profundo, porque ve algo que los demás no ven. El enemigo también es un ser humano, herido, confundido, atrapado. Y aunque duela, aunque nos parezca injusto, el sabio no condena con rabia, sino que entiende con compasión. La compasión racional no es sentimentalismo barato. No es ingenuidad. No es someterse. Es fuerza. Es control. Es poder interior. Porque solo el que se domina a sí mismo es capaz de perdonar sin olvidar. Marco Aurelio y los traidores. Durante su reinado, Marco Aurelio enfrentó traiciones. Amigos que lo vendieron. Generales que intentaron derrocarlo. Rumores, conspiraciones, mentiras. Y sin embargo, no respondió con crueldad. ¿Por qué? Porque sabía algo que muchos ignoran. Cada hombre actúa desde lo que sabe. ¿Y quién hace daño? Muchas veces lo hace porque no sabe vivir de otra forma. Perdonar no lo hizo débil. Lo hizo inmenso. Lo hizo eterno. Tú también has sido herido. Te han mentido. Traicionado. Rechazado. Es normal que quieras defenderte. Pero detente un momento y pregúntate: ¿esta persona actúa desde su maldad o desde su herida? ¿Qué parte rota lo empuja a dañar? ¿Cuántas veces tú también actuaste mal sin quererlo realmente? Observa sin juzgar. Compadece sin someterte. Porque compasión no significa permitir el abuso, sino comprenderlo y alejarte sin odio. El poder oculto de entender al otro. Cuando entiendes al enemigo, ya no tiene poder sobre ti. Porque su ataque ya no despierta rabia, sino sabiduría. Y entonces, tu energía no se desperdicia en rencores, sino que se eleva en paz. Si hoy alguien te hiere, no preguntes por qué me lo hizo. Pregúntate: ¿qué le pasó para actuar así? Porque todo el que hiere fue herido antes. Y todo el que odia fue amado mal. La compasión racional es el escudo del sabio. No lo hace débil, lo hace invulnerable. Porque el que comprende ya no necesita vengarse. Y cuando tú dejas de odiar, el enemigo desaparece. Porque solo existía dentro de ti. Número 6. La retirada estratégica. El sabio no huye, se repliega. Séneca. El mundo aplaude al que nunca se rinde, al que pelea hasta quedar destruido, al que confunde honor con desgaste. Pero el estoico sabe que no toda retirada es derrota. Porque hay batallas que, aunque las ganes, te cuestan el alma. Retirarse no siempre es rendirse. A veces es preservarse. Y el sabio, a diferencia del necio, elige sus guerras. A veces, la mejor jugada no es el ataque, ni siquiera la defensa. Es el silencio, el paso atrás, la salida digna. No por miedo, sino por claridad. Catón el joven. Catón era un hombre incorruptible, firme defensor de la República Romana. Pero cuando el sistema se pudrió, cuando ya no había espacio para la virtud, no se aferró al poder. Renunció. Se apartó. Se retiró con honor, no con odio.
Porque entendió algo fundamental. Permanecer en lo tóxico es contaminarte tú también. Piensa ahora en tu vida. ¿Cuántas veces te quedaste donde ya no te respetaban? ¿Cuántas veces discutiste con quien no quería entenderte? ¿Cuántas veces te perdiste por intentar ganar? Es momento de practicar el repliegue sabio. Aprende a decir: esto no me sirve. Elige el silencio en vez del grito. No temas alejarte si el precio de quedarte es traicionarte a ti mismo. Cobardía o inteligencia emocional. Te dirán que estás huyendo, que no aguantas, que te falta carácter. Pero tú sabrás la verdad. Estás protegiendo lo más valioso, tu paz. Y eso no es debilidad. Eso es sabiduría. Piensa en una situación en la que sigues involucrado, aunque ya sabes que no te hace bien. Ahora respira. Y pregúntate con honestidad: ¿estoy aquí por coraje o por miedo a soltar? La respuesta puede doler, pero también puede liberarte. La retirada estratégica no es huida. Es una elección. Una afirmación de poder interior. Una decisión basada en propósito, no en impulso. Porque hay lugares donde quedarse es morirse lentamente. Y hay momentos en los que marcharse es empezar a vivir. Número 7. Convertir al enemigo en maestro. Lo que me daña, me enseña. Marco Aurelio. Hay enemigos que nos hieren. Y hay otros que nos revelan. Y si esa persona que tanto te incomoda no fue enviada para destruirte, sino para mostrarte lo que aún no habías visto de ti, el sabio no rechaza el dolor de forma automática. Primero lo observa, lo comprende, y luego lo transforma. Tu enemigo es un espejo incómodo. Te muestra tus puntos ciegos, tus sombras, tu ego herido. Y aunque al principio solo sientas rabia, si miras más profundo, verás una puerta. Una oportunidad de crecer, de despertar, de volver más fuerte, más libre, más tú. Epicteto. Epicteto fue esclavo. Un día, su amo cruel le torció la pierna hasta romperla. Y él, sin gritar, solo dijo: te lo advertí, que la romperías. No guardó odio. No pidió venganza. Años después, dijo que aquel dolor físico fue su primer maestro. ¿Por qué? Porque lo llevó a comprender una verdad profunda. Pueden romper mi cuerpo, pero no mi alma. Hoy, tú también puedes convertir al enemigo en maestro. ¿Cómo? Escribe. ¿Qué emociones despertó en ti esa persona? ¿Qué parte de ti reaccionó? ¿Tu orgullo? ¿Tu miedo? ¿Tu inseguridad? Reconoce. ¿Qué virtud se vio obligada a crecer? ¿Paciencia? ¿Límites? ¿Perdón? Agradece desde la distancia. No necesitas volver a confiar, ni olvidar lo que pasó. Solo comprender que gracias a ese desafío, te convertiste en algo más grande. Ejercicio de reflexión profunda. Cierra los ojos. Trae a tu mente a esa persona que consideras un enemigo. Observa las emociones que te genera. Ahora, hazte esta pregunta poderosa: ¿qué vino a enseñarme que yo me negaba a ver? Respira. Permite que la respuesta emerja. Quizá no llegue hoy, pero llegará. El sabio no maldice al enemigo. No porque lo justifique, sino porque ya lo superó. Cuando dejas de odiarlo, cuando dejas de necesitar que pague, cuando usas su sombra para despertar tu luz, entonces ha dejado de ser tu enemigo. Y tú has dejado de ser víctima. Te has convertido en dueño de ti. El mayor triunfo no es doblegar al enemigo, sino dominarte a ti mismo. Porque si derrotas a 1000 hombres, pero no puedes controlar tu ira, tu miedo, tu necesidad de aprobación, entonces no ganaste nada.
El verdadero enemigo no está afuera. No es quien te critica. No es quien te traiciona. No es quien te desea mal. Es tu orgullo herido. Tu ego que exige justicia. Tu necesidad de tener la razón. Mientras el mundo se precipita a reaccionar. El estoico espera. No por debilidad, sino por superioridad interior. Donde otros levantan la voz, él baja su respiración. Donde otros planean venganza, él cultiva virtud. Porque entendió que el alma se eleva. No cuando vence, sino cuando se libera. Y no hay mayor libertad que la de no ser esclavo de tus impulsos. Si estas palabras no solo pasaron por tu mente, sino que tocaron algo dentro de ti, haz algo más que escuchar. Entrena tu espíritu. Aplica esta sabiduría cuando más cueste. Cuando ardas por responder. Cuando el ego te exija reaccionar. Cuando el mundo te provoque. Y si estás listo para continuar este camino, camina con nosotros. Suscríbete para seguir explorando la filosofía estoica aplicada a la vida real. Dale me gusta si algo de este mensaje se quedó en tu pecho. Comparte este video con quien necesita recordar que el alma vale más que el orgullo. Y prepárate, porque en el próximo video descubrirás cómo volverte inmune a la crítica con sabiduría estoica. Porque mientras el mundo intenta herirte con palabras, tú estarás aprendiendo a ser inalterable. Hasta entonces, mantente firme, mantente sabio y, sobre todo, mantente libre.